Bien, tenemos que calcular la derivada de la función inversa en 6, y me dice por dos métodos distintos, ¿sí? La clase pasada habíamos trabajado la derivada de la función inversa, y la habíamos utilizado para pensar la derivada del arcoseno. ¿Cómo había sido la idea? Habíamos dicho, si yo tengo f compuesta con f a la menos 1 de x, esto me da x. O sea, si yo una función la compongo con su inversa, obtengo la identidad. Si agarro un x, lo transformo por la inversa, y después lo paso por f, como son procesos inversos, ¿no? De ahí su nombre, me devuelve el mismo x. Y la idea era, a partir de esto, derivar. O sea, usar la misma estrategia que habíamos usado después para la derivación implícita, que es utilizar que la derivada conserve igualdades. O sea, si dos funciones son iguales, sus derivadas tienen que serlo. De este lado me quedaba x, la derivada de x, que es 1, sin ningún tipo de problema. Y acá, como f compuesto de f a la menos 1, lo podía pensar así, ¿no? Se puede escribir así. Esto me queda más claro que es una derivación por regla de la cadena. Tengo dos funciones compuestas. Entonces voy de afuera hacia adentro. Me quedaba la derivada de f en f a la menos 1 de x por f a la menos 1 de x derivado. Y de ahí llegamos a que la derivada de la función inversa es 1 sobre la derivada de la función en f a la menos 1 de x. Cuidado que este está sin derivar, ¿sí? La idea de este teorema es pensar en la derivada de la función inversa cuando no tengo una forma cómoda o explícita de la función inversa. O sea que este ejercicio es medio un ejercicio de aprestamiento y chequear que hay dos formas de hacer lo mismo. En el caso de el punto A me pedía hallar f a la menos 1 de x, ¿sí? Entonces, digamos, yo sé que f compuesto con f a la menos 1 de x me da x. ¿Pero qué es f compuesto con f a la menos 1? Agarrar la función f y donde está la x poner f a la menos 1. O sea, como yo tengo la fórmula de f, podría agarrar y armarme explícitamente la composición, pongo esto donde está la x. Me queda f a la menos 1 de x al cubo más 5 igual a x. Ojo al piojo con algo. Este a la menos 1 es un símbolo de inversa. Este 3 es un símbolo de potencia. Esto no es una potencia. No hacer chanchadas del estilo potencia de potencia acá, porque esto no es una potencia. Esto implica el inverso para la operación composición. ¿Sí? O sea, puedo pensar la composición dentro del marco de estructuras, como trabajaron con Gaby, y hay algunos elementos dentro del conjunto de funciones que admiten inversa. Acá me quedaría la función identidad, que es el neutro para la operación composición. Bueno, y acá puedo despejar. Me queda f a la menos 1 de x a la 3 es x menos 5, y el 3 lo paso como raíz. Me queda f a la menos 1 de x raíz cúbica de x menos 5. O sea, como tengo la expresión explícita, la fórmula de mi inversa, calcular esto, un método posible es derivo. Derivo directamente, yo sé derivar esto. ¿Cómo lo pienso? F a la menos 1 de x lo voy a pensar como que es x menos 5 a la 1/3, y voy a derivar, usando las reglas de derivación que venimos entrenando duro y parejo. Baja el 1/3. X menos 5 a la 1/3 menos 1, que me queda menos 2/3, por la derivada de lo de adentro, que me queda 1. Una vez que tengo la fórmula de la derivada, ya puedo calcular la derivada en 6. Simplemente donde aparece la x pongo un 6 y llego
a 1/3. O sea, en este caso particular, yo puedo calcular la derivada de la función inversa, esto derivado era, en 6, sin necesidad de utilizar el teorema de la derivada de la función inversa. Insisto, este teorema me va a ser útil cuando yo de f a la menos 1 no puedo encontrarme una fórmula que sea derivable utilizando las reglas de derivación. ¿Sí? Por eso decía yo, este es un ejercicio de aprestamiento. Yo puedo encontrar la inversa y calcular el valor de la derivada en 6. Ahora voy a chequear que si utilizara el teorema, tengo que llegar al mismo resultado. ¿Sí? Entonces, forma 2, usando el teorema. ¿Qué me ahorra el utilizar el teorema? Que no voy a tener que buscar la fórmula de la inversa. El teorema me dice que la inversa en x derivado es 1 sobre f derivado en la inversa de x. O sea que si yo quisiera calcular la inversa derivada en 6, ¿sí? Me quedaría 1 sobre f derivado en f a la menos 1 de 6. Entonces, voy a calcular f a la menos 1 de 6, a ver qué número me da. Voy a calcular la derivada de f y voy a hacer después toda esta cuenta. ¿Y cuál es la fórmula de la inversa? En ningún momento la encontramos. ¿Cuál es la fórmula de la derivada de la inversa? Tampoco la encontramos. Lo voy a usar en puntual. F' de x me queda 3x al cuadrado, ¿no? Recordemos que f de x era x al cubo más 5. Así que la derivada baja el 3, a la potencia le resto 1 y el 5 vuela. ¿Sí? Pero tengo que hacer f a la menos 1 de 6. ¿Qué significa f a la menos 1 de 6? Es hallar el x tal que si al x lo paso por f me devuelve el 6. Esta sería la preimagen de 6. Pero f de x es x al cubo, más 5 me debería dar 6. De acá si despejo me queda que x es 1. ¿No? Paso el 5 restando, me queda un 1, x al cubo igual a 1, x es 1. Estamos trabajando siempre dentro del ámbito de los reales. Ya sabemos que x al cubo igual 1 tiene 3 soluciones en el campo de los complejos, pero nosotros estamos trabajando todas funciones cuyo dominio está contenido en los reales. Por eso tenemos una única solución en este caso. Entonces, utilizando el teorema me dice que f a la menos 1 derivado en 6 es 1 sobre f derivado, ¿no? Acá llegué a que f a la menos 1 en 6 es 1, esto en 1. ¿Sí? Este 1 es f a la menos 1 en 6. O sea que me queda 1 sobre f derivado es 3x cuadrado sobre 3 por 1 al cuadrado y llego a 1/3. ¿Sí? Por suerte llego exactamente al mismo resultado que llegué por el otro lado, ¿no? O sea, la matemática funciona. Y justamente, insisto, la idea de este ejercicio es forzar la utilización del teorema. No necesitaba hacer todo esto para nada, porque yo podía encontrarme la inversa en este caso. En el ejercicio 31, a ver si lo encuentro y si no me falla la memoria, en el ejercicio 31 sí o sí tengo que usar el teorema. ¿No? Sí o sí, ¿por qué? Porque se me ocurre cómo encontrar la inversa. Díganme si se ve, 31. Tengo f de x igual a x al cubo más x más 3, y quiero f a la menos 1, derivada en 3. ¿Sí? Me quedó re abajito. Esto es más difícil encontrar la inversa.
No se me ocurre cómo despejar. Si yo hiciera la composición, no puedo hallarme la fórmula explícita de la inversa de una manera simple. ¿Sí? Lo que sí puedo encontrar es cuánto es la preimagen de un valor. Igual acá hay un detallecito que habría que marcar cuál es el dominio en donde estoy trabajando esta función. ¿Por qué? Porque en realidad esta función no es inversible. ¿Sí? O sea, ojo. ¿Sí? Pero bueno, si lo pensamos puntualmente, f a la menos 1 derivado en 3, que es lo que me piden, según el teorema, sería 1 sobre f derivado en f a la menos 1 en 3. Y de vuelta, busco este valor. ¿Cómo? Agarro la fórmula y le igualo a 3. Una vez que tengo ese valor, derivo la función, reemplazo y ya tengo el valor. O sea, es netamente utilización del teorema. Les dejo las cuentas. Fíjense lo que digo, ¿no? Que no es inversible. Cuando yo esto lo igualo a 3, ¿no? Me quedan dos soluciones. Porque me queda x al cubo más x igual a 0. Me quedan dos. Ah, no me quedan dos soluciones, está bien. Me queda x al cubo más x más 3 igual a 3. Me queda x al cubo más x igual a 0. O sea, me queda x por x al cuadrado más 1 igual a 0. Ah, no, queda re lindo. O sea que la preimagen de 3 es 0, porque la única forma que esto sea 0 es que x sea 0. Esto nunca es 0. Así que es derivar, poner un 0 y gané. Me queda 1, es re aburrido. Pero de vuelta, son ejercicios para utilizar los teoremas, ¿sí? Y a veces son medio ficticios. 32. El C y el H me pidieron. Ok. Derivación Profe, logaritmo. ¿Qué? ¿cómo me ¿Qué? doy cuenta de que no va el 1 y el menos 1? Porque 1 y menos 1 no da C0 esto. Ah, ¿No? Digamos, a ver, x por x, vamos a ver. 2. Bien que preguntan, sí, que no tienen vergüenza en preguntar. No hay que tener vergüenza en preguntar y hay que sacarse todas las dudas. ¿Sí? Ya sabe, la persona a quien le hablo sabe a qué le estoy hablando a esa persona. Producto igual a 0, ¿sí? O uno es 0 o el otro es 0. Listo, acá x igual a 0. ¿Acá qué me queda? X cuadrado más 1 igual a 0. O sea que x cuadrado tendría que ser menos 1. No hay solución. Cuidado no tentarse, ¿no? Que parezca que tiene raíces no quiere decir que las tenga efectivamente. ¿Sí? Y ojo con resolver esta ecuación con la calculadora. ¿Sí? Porque las calculadoras científicas que resuelven cuadráticas me van a resolver esta ecuación y me van a mostrar un 1 y un menos 1. El tema es que también me van a mostrar algo en la pantalla que uno tendría que entender que eso significa que el resultado es complejo. A ver, denme un segundito, pongamos un segundo. Cuidado, este tipo de calculadoras, las modelos 95 superior, resuelven cuadráticas, ¿no? Bueno, ahí justo, modo, ecuación, grado 2, y me pide que le ponga el A, en este caso es 1, el B, en este caso es 0, y el C es 1. Si yo miro me aparece un 1, y la otra me aparece un menos 1. Pero si me fijo un poco más atentamente y más cerca, abajo del 1 aparece una i chiquita en este caso. ¿Qué significa eso? Que la respuesta es compleja. Es más, me está diciendo quiénes son las raíces de esto. Es una i y menos una i. Si no, también aparece algo por acá arriba que me indica que la solución es compleja. Entonces, Es ojo una con RL, me parece, algo así. R con un dos R, letras. aparece un R sí, solo sí, S.
¿no? A ver, miremos otra. A es 1, B es 1, C es 1. ¿Ven? Una RI. ¿Ven ahí arriba? A ver si logro que se vea. ¿Ven acá? Ahí. ¿Ven que aparece un Sí. R con sí, solo sí, I? Eso es la parte real y parte imaginaria. Me dice que hay parte real y parte imaginaria de la respuesta. O sea que eso ya me indica que no hay raíces en los reales. Ojo con eso. ¿Se Siempre puede para leer testear una... se puede leer de alguna forma ahí cuál es la parte real y cuál es Y la parte imaginaria? hay que leer el manual, sí. Hay una forma en que te muestra cuál es la parte real y la parte imaginaria. No me acuerdo cuál es. No suelo... Y obviamente igual si tienen una que son hay unas que son mucho, mucho, mucho más piolas de las calculadoras, que lo pones y si la respuesta es compleja, te pone directamente todo complejo, te pone menos 0,5, no, te pone menos 1 medio más 3 medios y te la pone re bonita. Depende de la calculadora, pero ojo, ojo, ¿no? Que no le lleve una, ¿cómo se dice? Una mala lectura de la respuesta de la calculadora a un error. Digo, y lo hemos visto en exámenes, ¿no? De que ponen esta ecuación en la calculadora, ponían 1 y menos 1 como solución y trabajaban con el 1 y el menos 1. Ha pasado hace algunos años y eso llevó a que el ejercicio estuviera mal y un parcial estuviera desaprobado. ¿Sí? La persona que lo hizo vino a discutir, dice, no, pero yo hice con la calculadora y es 1 y menos 1. Bueno, ahí fue donde aprendió que la calculadora le ponía un chirimbolito que indicaba que la solución no era real. ¿Sí? Por eso hay una sola solución. Si hubiera más de una solución, o sea, si yo cuando calculo f a la menos 1 de 3 igual x tiene más de una, sí, ¿no? Solución, entonces f de x no es inyectiva, entonces no es biyectiva, entonces no existe f a la menos 1 de x. Ahí entró todo. ¿Sí? Si tuviera dos soluciones esta ecuación, si hubiera 2x cuya imagen es el 3, la función no puede ser inversible. Entonces no tendría sentido el ejercicio. Que fue lo que primero pensé yo, que mirando rápido dije, uy, esto no es inversible. ¿Sí? Bien. Pasamos al 32, que asusta pero no muerde. 32C. Me piden calcular la derivada de mi función, que es logaritmo natural de x todo elevado al coseno de x. Cuidado, ojo al piojo. ¿Sí? Este coseno, yo no puedo decir, tengo un logaritmo, el coseno baja. No, porque la propiedad del logaritmo es si la potencia está dentro del argumento. O sea, la propiedad me dice que el logaritmo en cualquier base de un número a la n y la potencia está dentro, ¿sí? del argumento del logaritmo, esto es igual a n logaritmo en base a de b. Sí, que me iban a preguntar. No, o Ese es es el el 33, Sí, ese no es. el 33C o el 32C, dice el arco tangente de X. Esperen, que se me mezclaron todas las prácticas. Estoy haciendo el 33. Me salté el 32 violentamente. Este no era. Bueno, este sale. El 32 con el arco tangente. Esperen, que me están escribiendo, se me están quejando de que el 29, algo del dominio. ¿Sí? El dominio, lo que me interesa son los valores donde tiene sentido la cuenta. ¿Sí? Una cuestión, un comentario. Este entonces lo salteamos. 29, ¿sí? B, el dominio, me dicen. Solamente la parte del dominio. Mi función es g de x igual a x menos 2 a la seno de x. ¿Sí? Bueno, el problema que podría surgir con este tipo de funciones es si esto y esto simultáneamente valen 0. Porque si yo tengo 0
acá, elevado a cualquier cosa, me da 0. ¿Sí? Salvo que la cosa sea 0. Entonces, si acá x pongo un 2, 2 menos 2 me da 0. Pero el seno de 2, ¿me da 0? No, para nada. No, no Y sé. seno de 2 me da cualquier número. No sé cuánto da, pero da un número por lo menos distinto de 0. Es más, lo calculo. ¿No? Salgamos de este modo. ¿Cómo salgo esto? Apretá. Aquí. Seno de 2, pin. Es este 0,0. número. 34, 89, 999. ¿Sí? Cuidado que la calculadora tendría que estar en radianes, ¿no? Modo radianes. Esperen. Ahora sí. Seno de 2, ahora sí me da más ajustado. 0,99. 0,909. No tenía la calculadora en radianes. ¿Sí? O sea, que lo que más me interesa, que este número no es 0. Entonces, cuando esto vale 0, lo de arriba no vale 0. Y si lo de arriba vale 0, ¿sí? Lo de abajo vale un número distinto de 0, porque el único número que hace x0 acá es el 2. O sea, las raíces del seno me va a aparecer un 0 acá en la potencia, pero acá un número distinto de 0, así que me va a dar 1. Así que el dominio son todos los reales. El único riesgo que se agrega cuando tenemos funciones exponenciales potenciales es que ambas sean 0 al mismo tiempo. O sea, si yo tengo f de x igual a x a la x, el dominio son todos los reales menos el 0. O sea, el problemático es 0 a la 0. En la respuesta dice 0 a más infinito en el A y en el B dice 2 a más infinito. Ah, qué boludo. Sí, tiene razón. Tiene razón. ¿Por qué? Tiene razón. Porque tiene toda la razón del mundo. Estoy dormido hoy, ¿sí? Primero que 0 a la 0 es un problema. Bárbaro, yo me quedé con eso. Pero también la exponencial, para estar bien definida, la base tiene que ser positiva. Gracias, Vanessa, por digamos, el comentario. La base tiene que ser positiva, si no, un número negativo elevado a números reales no está bien definido. ¿Sí? O sea, si x menos 2 tiene que ser mayor estricto que 0, ahí me saco el problema de 0 abajo, mayor o igual. ¿Sí? O sea que me queda de 2 a más infinito. Y acá es de 0 a más infinito, abierto, porque le saco el 0 porque es el momento en donde 0 a la 0 me queda. Sí, ¿Y en el seno de X? pero el seno de x no tengo problema. En la No, potencia en no tengo problema. el ejercicio que sigue. En el ejercicio que sigue, pará, déjame mirar el ejercicio que sigue. Acá es más chungo, ¿no? Acá, seno de x a la x más 3 tendría que dar como dominio algún lugar donde el seno sea positivo. O sea, el dominio es el conjunto de positividad del seno de x. El seno de x hace algo así. O sea, esto podría estar en el dominio, esta parte podría estar en el dominio, etc. No es fácil, no es sencillo de escribir, ¿sí? Porque son todos intervalos desencajados, ¿sí? ¿Qué? Media rara la gráfica, yo lo miré en GeoGebra. De esta función es una gráfica que existe por tramos. Claro, O sea, está toda como existe, intermitente. claro, justamente existe en los intervalos, existe entre 0 y pi, entre 2pi y 3pi, justamente en los valores en donde el seno es positivo. ¿Por qué? Porque si no me queda un número negativo elevado a potencias reales. Eso no está bien definido y es lo que yo me estaba morfando al principio del ejercicio. ¿Sí? Igual para pensar en la derivada, yo lo acotaría a una parte. Y diría, bueno, el dominio es 0, entre 0 y pi. Y me queda más cómodo. Sí. Gracias, profe. Por nada. Entonces, me voy ahora sí al que sí me habían preguntado, que era el 32. ¿Sí? El 32C. Que es
h de x igual al arco tangente de x. Y lo que me piden es encontrar la derivada, justamente. ¿Sí? ¿Cuál es h' de x? Y acá sí, voy a usar sí o sí el teorema de la función inversa, la derivada de la función inversa, porque no tengo forma de, digamos, esto no es una fórmula que sea producto o suma de funciones conocidas, el arco tangente. A ver, ¿qué tenemos? ¿Sí? ¿Vamos a hacer un cambio de nombrecitos para que esté cómodo o no? No, lo voy a dejar así. ¿Sí? Yo me pregunto quién es h' de x. Ahora, si h de x es arco tangente de x, entonces h a la menos 1 es la tangente de x. ¿Sí? Entonces, ¿me conviene por este lado? Estoy pensando, ¿eh? A ver, si hago h compuesta con h a la menos 1, acá me va a quedar h a la menos 1 y no quiero. Entonces yo haría h a la menos 1 compuesta con h es x. Voy a reconstruir el teorema, pero cambiando el orden. Esto derivado y esto derivado. O sea que me queda h a la menos 1 derivado en h de x por h' de x es igual a 1. O sea que h' de x es 1 sobre h a la menos 1 derivado en h de x. Hice lo mismo que el teorema, ¿sí? Para no marearlos tanto, vamos a hacer un cambio de nombre. A ver, si yo llamo f de x tangente de x, f a la menos 1 de x es el arco tangente de x, y quiero usar el teorema que me decía que la derivada de la función inversa es 1 sobre la función derivada analizado en f a la menos 1 de x. ¿Sí? Y vamos, esperemos que por ese lado salga. Siempre me equivoco el orden para tomar las funciones. Entonces, la inversa es el arcotangente, que es lo que yo quiero averiguar. Entonces voy a trabajar acá, ¿sí? Que es donde técnicamente debería tener más comodidad. Si f de x es tangente de x, ¿quién es la derivada de la función? Silencio de radio. Tengo que Tangente La es seno. derivada del seno sobre coseno. Derivar seno sobre coseno. Claro, tengo que derivar seno de x sobre coseno de x y utilizo regla del cociente. Es la derivada del de arriba por el de abajo sin derivar, menos el de arriba sin derivar, por el de abajo derivado, todo sobre el de abajo al cuadrado. O sea que me queda, la derivada del seno es el coseno de x, por coseno de x, menos seno de x, por la derivada del coseno, que es menos seno de x. Todo sobre coseno de x al cuadrado. Arriba te va a quedar 1. Claro, para un cachito voy a hacer un paso intermedio. ¿Sí? Me queda coseno por coseno, me queda coseno cuadrado de x, menos seno por menos más, seno cuadrado de x sobre coseno cuadrado de x. Ojo al piojo. Ojo al piojo. No simplificar esto con esto. No, porque acá hay un más. ¿Sí? Pero como dice Silvia, acá coseno cuadrado más seno cuadrado es lo que llamamos identidad pitagórica. Esto me da 1. O sea, me queda 1 sobre coseno cuadrado de x.
¿Sí? Sería O la sea que secante. f' de x, ¿eh? Secante. Es igual a la Secante cuadrado. Secante cuadrado, claro. Secante cuadrado. Pero lo dejo como 1 coseno cuadrado. ¿Sí? Cristian pone arcotangente es 1 más tangente de x al cuadrado. ¿Eh? No entendí. No entendí lo que escribiste en el chat, Cristian. Si lo traducís un poco, es medio complicado escribir fórmulas en un chat. Bueno, a ver qué sale. ¿Sí? Vuelvo al teorema. ¿Qué me dice? La derivada del arcotangente, ¿sí? Que es f a la menos 1 de x, va a ser 1 sobre la derivada de f, ¿sí? Compuesta con el f a la menos 1 de x. ¿Sí? O sea que va a ser, ¿qué me queda? La derivada es 1 sobre coseno cuadrado de x. Y acá en la x pongo la derivada de la función. Coseno de cuadrado de 1 sobre coseno cuadrado de x. Me está quedando algo raro y no me estoy terminando de dar cuenta qué es lo que me molesta. Estoy derivando, y no, acá va arco tangente, qué tantón. Del arco, no, acá tendría que ir tangente. En algo le estoy pifiando y no me estoy dando cuenta en qué. Esto en pausa. Bien, decíamos, o sea, quedó esto de por acá, quedó un coseno cuadrado con un arco tangente, ¿sí? Y por acá me decían, usá secante cuadrado de x. Recordar que la secante de x se define como 1 sobre el coseno de x. O sea, la secante es la inversa multiplicativa, no funcional del coseno. Y me dicen que secante cuadrado de x es 1 más tangente de x. ¿Sí? Lo están pensando por el lado de escribir 1 sobre coseno cuadrado de x como secante cuadrado de x. ¿Sí? Si esto fuera real, en vez de esto, yo lo voy a escribir así, 1 sobre secante cuadrado de arco tangente de x. Y utilizando esta identidad, me queda 1 sobre 1 más tangente cuadrado del arco tangente de x. Y tangente del arco tangente es x. Y me queda 1 sobre 1 más x al cuadrado. Una pregunta. Sí, Cristian. ¿Todas estas igualdades se pueden tomar como derivadas de tangente? ¿Cuáles igualdades? Secante cuadrado y una más tangente... sí, tangente cuadrada. O sea, 1 sobre coseno cuadrado nos queda usando la regla. Eso Sí. lo llamamos secante cuadrado, y ahora vamos a ver si se cumple que secante cuadrado es 1 más tangente cuadrado de x. Sí, ¿Sí? se Pero pueden sí, usar como... son todas igualdades. Ah, ¿Sí? Son perfecto. expresiones equivalentes de la misma operación. Entonces, digamos, listo. Acá se terminó. Fíjense cómo al utilizar la derivada de la función inversa, me lo llevé a una forma que sale. Tengo que usar una identidad trigonométrica en el camino, que si no se me ocurre la identidad trigonométrica, me trabo acá o me trabo acá y no sé para dónde salir patinando. ¿Sí? Digamos, nosotros ahora a nuestra tabla agregamos que la derivada de la cotangente es 1 más 1 sobre 1 más x al cuadrado, y nos olvidamos de todo este recorrido. Justamente uno de los poderes de la matemática es el poder del olvido. ¿No? Me acuerdo cuál es el resultado y no importa el camino. ¿Por qué? Porque alguien lo demostró, aunque ese alguien haya sido yo. Pero siempre recordar que en algún momento por ahí alguien, como un profesor de cálculo, por ejemplo, me podría pedir que yo las cosas las demuestre. Por eso tampoco hay que olvidar tanto. ¿Sí? Ahora, que secante cuadrado
de x es 1 más tangente cuadrado de x, se puede demostrar pensando que esto es 1 más seno cuadrado de x sobre coseno cuadrado de x, ¿no? Y si saco denominador común, coseno cuadrado de x, me queda coseno cuadrado dividido 1, es coseno cuadrado por 1 es coseno cuadrado de x, más coseno cuadrado dividido coseno cuadrado, me queda 1 por seno cuadrado de x. O sea, me queda 1 sobre coseno cuadrado de x. ¿Sí? Que yo lo podría haber hecho antes, ahora que me avivo y me quedó buenísimo para próximas comisiones. Acá la gracia es separar esto, no decir que coseno cuadrado más seno cuadrado es igual a 1. Y queda re lindo, porque si uno divide acá les queda 1, y uno lo pasa para acá y te queda tangente cuadrado. Entonces la derivada te queda 1 más tangente cuadrado de x. Y acá no pongo secante, directamente pongo 1 más tangente cuadrado. Buenísimo. El año que viene saldrá por ese lado. Si me acuerdo. Y a la derivada trigonométrica, dividirla toda por coseno cuadrado, ahí nos sale tangente cuadrado más 1. A la identidad trigonométrica. ¿Cuál identidad trigonométrica? Por coseno cuadrado. ¿Cuál identidad trigonométrica? El seno cuadrado más coseno cuadrado más igual a 1. Dividir acá. Claro. No. Yo es lo que... repartir acá el coseno. Si claro, yo acá pero reparto el coseno cuadrado para cada lado, llego a esto. Eso es lo que digo. Nada, estoy pensando cómo explicarlo mejor en el año que viene. Nada, otra forma de llegar a lo mismo. Se quedó muda, Vanessa, no sé. La dejaste sin palabras. La dejé sin palabras, que lo parió. Bien. Nada, de vuelta a lo que les decía. Tanto el arcoseno, que lo hicimos la semana pasada, el arcocoseno que sale de manera similar, y el arcotangente, que lo acabamos de hacer, ahora pasan a ser funciones que están tabuladas en la tabla de derivadas. No es que cada vez que me aparezca un arcotangente voy a reconstruir la demostración de que esta es la derivada. Directamente, regla de derivación, me aparece arcotangente, pongo 1 sobre 1 más x al cuadrado, y listo. Uy. Hoja 3, hoja 2, hoja... acá estamos. ¿Sí? Continuamos. Entonces, ahora sí pasamos al 33. Del 33, sí me habían pedido el F y el B larga. Bueno. Pero del B larga, ¿era el dominio? No. ¿Sí? 33, B larga. Tengo f de x igual a x, se me están quejando en el chat, ¿qué pasa? Y el h, bueno, el h no lo tenía, pero lo anoto. Otero llega tarde, tira una identidad trigonométrica y después tira un pedido. X a la seno de x menos 2. Tengo que derivar esto. ¿Sí? Entonces, f' de x va a ser x seno de x menos 2, todo derivado. ¿Sí? O sea, me va a quedar x seno de x derivado más 0, porque la derivada de 2 es 0. Y ojo, para esta parte, no para la derivada de f, voy a usar la derivada logarítmica. ¿Sí? Digo, porque si yo acá derivo acá y derivo todo esto, o meto logaritmo acá, tengo este menos que me genera problemas. O sea, yo acá voy a hacer una g de x que sea x seno de x, y acá voy a aplicar la derivada logarítmica. O sea, para buscar esta derivada es que acá voy a aplicar logaritmo natural de g de x, es el logaritmo natural de x seno de x, ¿sí? Insisto, si yo aplicaba logaritmo acá y logaritmo acá, me queda el logaritmo de una resta que no tengo propiedades.
sobre el logaritmo de la resta. O sea, si hay una resta adentro del argumento, no hay ninguna propiedad que yo pueda utilizar. ¿Sí? En cambio, al separarlo en casos, ahora sí, trabajo acá, me queda el logaritmo natural de g de x es seno de x por el logaritmo natural de x, y para derivar, ahora derivo ambos lados de la igualdad. Acá me queda g' de x sobre g de x, esto porque lo hicimos por regla de la cadena la semana pasada sistemáticamente, y acá me queda la derivada de un producto. La derivada del primero, coseno de x, por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar, por la derivada del segundo, que es 1 sobre x. Pero a mí que me interesaba encontrar g' de x. G' de x es g de x por coseno de x, logaritmo natural de x, más seno de x sobre x. Todo este choclo es el que va a entrar acá, o sea, la derivada de f va a terminar siendo la derivada de x seno de x, que es x a la seno de x, que era lo que yo llamé g, por coseno logaritmo natural de x, coseno de x por logaritmo natural de x, más seno de x sobre x. Y el más 0 ni lo pongo. ¿Sí? Pero cuidado con esto de meter el automático y decir, aparece x arriba y abajo y meto logaritmo de ambos lados indiscriminadamente. ¿No? Porque después se encuentran con que hay el logaritmo de una resta y empiezan a hacer cosas extrañas como distribuir el logaritmo. ¿No? Esperemos que ese tipo de cosas no aparezcan. Eso era el 33b. También tengo el F como pedido. Cambiamos de hoja. 33F. Acá es lo mismo. Justamente lo mismo que recién. A ver, ¿qué me aparece? Mi función, 23F, mi función es 1 más raíz cuadrada de seno. No se entiende un pepino esta función. ¿Alguien la puede...? Sí, es seno de 3x. ¿Seno de 3x? Sí. Y es Sobre... 1 menos x más x a la quinta. Pero acá no hay que hacer derivación logarítmica, Yo nada. hice derivación normal. Tipo, Esto es una con derivada propiedades. normal así. Salvo que alguno de estos sea x a la x, o no hay ningún tipo de... No sé por qué está hasta acá. Yo no lo veía bien en la guía, no se notaba bien en la guía que yo tengo. Claro, me daba yo cuenta que lo No, vi sí, en las pasa... respuestas. En las respuestas se veía bien. Claro. Nada, esto hay que hacer reglas de derivación normales. Es la derivada del de bueno. arriba por el de abajo sin derivar, más... Cuidado con esto, ¿no? Porque hay muchos ejercicios que después acumulan cosas trabajadas anteriormente. ¿Qué quiero decir? ¿No? Ven este ejercicio después de haber visto derivación logarítmica y quieren meterle el logaritmo en algún lado. ¿No? Digo, y no es necesario. Acá derivo el de arriba por el de abajo sin derivar, más, o sea, f' de x va a ser 1 más raíz de seno de 3x, derivado por 1 menos x más x a la quinta sin derivar, menos 1 más raíz de seno de 3x sin derivar, por 1 menos x más x a la quinta. Derivado todo sobre el polinomio al cuadrado. Y me queda chonguísimo, ¿sí? Pero la idea es usar la regla de la cadena, ¿sí? Que viene acumulando este ejercicio, que ya la vimos en la parte anterior. O sea, entra la regla de la cadena y la derivación logarítmica. Por eso es que aparece este ejercicio. ¿Sí? Sí. Y en el H debe pasar... No, el H lo mismo que en el anterior que hice, FGH. ¿Sí? Me aparece... ¿Qué? ¿Qué ejercicio es? 23H. 33H. 33.
E a la coseno del logaritmo natural de x más 1 menos logaritmo natural de 2. ¿Sí? Acá lo mismo de antes. El logaritmo natural de 2 es un número. ¿Sí? Así que si yo quiero hacer f' de x, ¿sí? Es e a la coseno del logaritmo natural de x más 1 derivado más menos logaritmo natural de 2 derivado. Esta parte me da 0. Para esta parte voy a tener que usar la derivación logarítmica. O sea, acá aparece la derivación, digo, g de x es e a la coseno del logaritmo natural de x más 1. ¿Sí? Y acá aplico logaritmo natural de los dos lados. Ni siquiera. Esto es una regla de la cadena. ¿No? Acabo de dar cuenta. Porque me parece una exponencial de base fija. Sí, profe, ahí yo tengo ¿No? un problema porque no entendía si en el logaritmo de x más 1 era logaritmo de x y todo eso más 1. Ah, claro. Porque si no, no me daba la respuesta. Ponele un paréntesis en algún lado. Claro. ¿No? Nada, esto es e a la algo se deriva como el e a la algo. Yo lo separé pensando que iba a tener que usar logaritmo y que no lo necesito para nada. E a la algo es e a la algo, por la derivada del algo, pero tengo coseno de algo, entonces es menos seno del argumento por, y ahora derivo lo de adentro, logaritmo natural de x más 1, me queda 1 sobre x, porque el 1 derivado muere. Y listo, esta es una sistemática utilización de regla de la cadena. ¿Sí? Eso era el H. Bueno, entramos al 34, que me piden hacer casi todos. ¿Sí? B, C, D, E, o sea, todos salvo el A. ¿No? B, C, D, E y F. Todos me piden hacer. ¿Sí? Graficar las siguientes funciones definidas de forma paramétrica. ¿Sí? Se dibuja punto a punto, o sea, no hay nada muy terrible, pero hay algunas trapisondas que podemos hacer, ¿no? Igual el objetivo no me interesa tanto que las dibujen. ¿Sí? Qué ganas de molestar con graficar. Estoy pensando si salteárselos o... No, vamos a graficar alguna. Vamos a hacer, a ver, en el 34. Cosas que después van a aparecer, digamos. Voy a hacer una, como para que piensen, vean, o dos, para ver qué es lo que pasa y vemos dónde nos está faltando un poquito de un dato que nos acomode. Tengo x igual a 3 coseno de t, x igual a 3 seno de t más 2. Y si se acuerdan, acá aparece algo conocido que vimos la clase pasada. Nosotros habíamos visto en la clase pasada que si tenía algo coseno de t y algo seno de t, me generaba una circunferencia. ¿Se acuerdan de la clase pasada? ¿Sí? Bueno, entonces lo que voy a hacer ahora es este 2 pasarlo para allá. O sea, x me queda 3 coseno de t, y acá me queda i menos 2 es 3 seno de t. Si yo elevara al cuadrado ambas igualdades, me queda x al cuadrado es igual a 9 coseno cuadrado de t, e i menos 2 al cuadrado me queda 9 seno cuadrado de t. Y si yo ahora sumo las dos igualdades, me queda que x cuadrado más i menos 2 al cuadrado es igual a 9 por seno cuadrado de t más coseno cuadrado de t.
y me elimino el parámetro. ¿Por qué? Porque esto siempre da 1. Me queda x cuadrado más y menos 2 al cuadrado igual a 9. ¿Qué es esto? Esto es la ecuación, ¿sí?, canónica de una circunferencia. Vamos a poner, no saquemos canónica porque depende de la bibliografía lo que le llaman. Esto es la ecuación de una circunferencia, ¿sí? En general, De radio 3. si yo tengo x menos x0 al cuadrado más y menos y0 al cuadrado igual a r cuadrado, esto es la ecuación de una circunferencia de radio r y centro x0 y 0. O sea, con la que nosotros estamos trabajando es una circunferencia de radio 3 y centro el 0, 2. ¿No? El que hace 0 este es el centro. O sea, si yo quisiera graficarla, me grafico 1, 2, este es el 0, 2, y es una circunferencia de radio 3. 1, 2, 3, acá. 1, 2, 3, acá. 1, 2, 1, 2, 3 para acá. Este punto, este punto, este punto, y este punto de acá. Tingui, esta es mi curva. ¿Sí? Imaginemos que no tengo este conocimiento, pueden hacerlo si quieren, ¿sí?, con GeoGebra y deslizadores para graficar, ¿sí? El tema es que recurre a, digamos, que esto es una ecuación de una circunferencia, ¿sí? A la altura que trabajamos esto en UTN ya lo vieron, en álgebra, ¿sí? En álgebra y en geometría de este año, sobre el final, ¿sí?, van a trabajar cónicas. Y van a llegar a estas cosas. ¿Cómo se hace en GeoGebra? Con deslizadores. Tendrías que generar un punto que dependa de un deslizador. O sea, en GeoGebra tendrías que agarrar y decir, bueno, me defino un punto A que sea x de t y de t, ¿no? X de t lo llamo, es 3 coseno t, y de t es 3 seno de t, y t es mi deslizador. Y pedir que el deslizador se mueva entre 0 y 2pi. ¿Sí? Y bueno, si no sabes usarlo, es complicado que te explique cómo hacerlo. ¿Sí? Yo vi que Nada, en otros videos lo explicó, lo ¿qué cosa? usa, el GeoGebra. Sí, yo lo uso para mostrar cosas, sí. No estoy esperando que ustedes... O sea, no les voy a dar un curso de GeoGebra en esta materia. Si no, saben bueno, usar pero GeoGebra, pero ¿qué lo van a mismo. saber?